Muy buenas noches, hoy es jueves 1 de mayo de 2025, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo en recuerdo de los mártires de Chicago, pues es el día en el que fue reprimida una manifestación obrera que exigía jornada laboral de 8 horas, suceso que aconteció en 1886. En México, las primeras movilizaciones para exigir mejores condiciones laborales y jornadas de trabajo más cortas se remontan a 1913 y 10 años después, el presidente Álvaro Obregón declaró el 1 de mayo como día de descanso obligatorio. En nuestro país, como en muchas otras naciones, es un día propicio para realizar movilizaciones en las que se exige la reivindicación de diversos derechos sociales y laborales. Hoy, en el espacio del noticiario nocturno del canal del Poder Judicial de la Federación, le tendremos un programa especial en el que mi compañero Juan Carlos González realizará un recuento de algunos criterios relevantes de la Suprema Corte que protegen los derechos de las y los trabajadores. Entre ellos, los que protegen el derecho a la estabilidad laboral, a la seguridad social y el acceso a diversas prestaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto diversos asuntos relacionados con el derecho laboral y ha emitido importantes criterios que han servido de guía para garantizar los derechos de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Varios de estos precedentes se han emitido para restituir los derechos de mujeres que fueron despedidas durante el periodo de embarazo. En junio de 2021, la segunda sala de la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 1035 de ese año, en el que estableció el derecho a la reinstalación de trabajadoras de confianza que fueron despedidas por estar embarazadas. En 2001, una mujer demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cumplimiento del contrato individual de trabajo, la reinstalación en su puesto, así como el pago de diversas prestaciones laborales. Alegó que había sido despedida por estar embarazada. La institución demandada señaló que la mujer era trabajadora de confianza, por lo que no tenía derecho a la estabilidad en el empleo. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que conoció del tema, resolvió que la dependencia demandada no era responsable del despido injustificado reclamado. La mujer promovió juicio de amparo en un tribunal colegiado, el cual confirmó que por ser trabajadora de confianza carecía de estabilidad en el empleo, aunque ordenó una indemnización por el trato discriminatorio que recibió. La trabajadora interpuso recurso de revisión en el que señaló que la interpretación del tribunal sobre la estabilidad laboral era contraria al marco constitucional y convencional de protección a las trabajadoras embarazadas. El asunto llegó a la segunda sala de la Corte, que revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo para que en una nueva sentencia se reconociera a la trabajadora su derecho a conservar el empleo y consideró procedente el pago de salarios caídos. Argumentó que con base en el artículo 123, apartado B de la Constitución Federal, la trabajadora al servicio del Estado que está embarazada tiene derecho a conservar su empleo durante el desarrollo de esa etapa, independientemente de su calidad de trabajadora de base o de confianza, ya que la protección especial a las personas embarazadas constituye una excepción a la falta de estabilidad de las trabajadoras de confianza. En ese caso, la Suprema Corte decidió, a pesar de que carece de estabilidad en el empleo por la situación de embarazo en la que se encontraba al momento del despido, que esta protección se extendiera para proteger el estado de gravidez. Entonces vemos como una restricción que no se había puesto en duda, la Corte la matiza para beneficiar o proteger a trabajadoras o a personas que por su situación de vulnerabilidad es inverosímil que se hubieran puesto en una situación de perder su trabajo. En mayo de 2019, al resolver la contradicción de tesis 318 de 2018, la segunda sala de la Suprema Corte estableció cómo deben analizarse las pruebas presentadas en un juicio en el que una mujer haya sido despedida por estar embarazada. Estableció que en atención al principio de primacía de la realidad que establece el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, en la práctica es más probable que haya un despido con motivo de embarazo de la trabajadora que su renuncia voluntaria
al encontrarse en estado de gravidez. Por lo tanto, una vez que se acredite que la trabajadora se encontraba embarazada al momento de la terminación de la relación laboral, corresponde al empleador demostrar que la terminación de la relación de trabajo tuvo una causa ajena al embarazo y que la renuncia de ésta se realizó de manera libre y espontánea. La Corte ha determinado que obviamente debe haber una perspectiva en este sentido para el juzgador. Por ejemplo, las mujeres embarazadas siempre eran sujeto de despido y obviamente era injustificado. La Corte lo que dijo es que la renuncia de una mujer embarazada tiene que ser revisada con mucho más detenimiento y pulcritud para ver si realmente el despido fue o la renuncia fue por una cuestión de embarazo o no. Y esto me parece que es magnífico porque protege a la mujer embarazada. Era muy común que a las mujeres se les pidiera una prueba de no embarazo para que entraran y también era muy común que las despidieran por el simple hecho que es además importantísimo de estar embarazada, Juan. En junio de 2016, la segunda sala de la Suprema Corte emitió un importante criterio en el amparo en revisión 59 de ese año relacionado con los requisitos diferenciados entre mujeres aseguradas y hombres asegurados para recibir el servicio de guarderías. Un hombre solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social la prestación del servicio de guardería para su hijo. El IMSS negó la solicitud bajo el argumento de que era necesaria una resolución judicial en la que constara que el solicitante tenía la patria potestad y la custodia del niño, así como demostrar que no podía atender y cuidar al menor de edad. Inconforme con la decisión del IMSS, el trabajador presentó una demanda de amparo indirecto en la que alegó que a las mujeres no se les exigían los mismos requisitos que a los hombres para solicitar el servicio de guarderías. El asunto llegó a la segunda sala de la Suprema Corte, donde se determinó que imponer a los hombres asegurados requisitos distintos a los que se exigen a las mujeres para acceder al beneficio de guarderías viola los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social. Lo anterior porque para la prestación del beneficio de seguridad social de guarderías se exige el cumplimiento de requisitos extraordinarios que no son exigidos a las mujeres y no cuentan con una justificación razonable, además de que esos requisitos diferenciados vulneran el interés superior de la niñez, ya que privan a niñas y niños del derecho fundamental a acceder al beneficio de guarderías derivado del aseguramiento paterno. Ese precedente es importante porque ahí sí entraña la inconstitucionalidad de la ley del seguro social, que estaba diseñada para privilegiar a la incorporación en el mundo del trabajo de las mujeres. Entonces, desde históricamente se configuró el servicio de guarderías para otorgarlo a la mujer trabajadora y solo a aquella mujer que tuviera hijos. Luego se fue ampliando y al hombre, pero solo que estuviera divorciado. Al hombre, pero que fuera viudo, divorciado y que tuviera la patria potestad. Y es una serie de requisitos que en ese precedente lo que dice la Suprema Corte es, por equidad de género, el hijo es hijo, sea de la mujer, sea de varón, y tiene derecho a recibir el servicio de guarderías, palabras más, palabras menos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido también importantes criterios para eliminar la discriminación laboral por condición de salud. En el amparo en revisión 1015 de 2005, el Pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional la fracción 117 de las tablas de enfermedades de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que establece la causa de retiro por inutilidad debido a la susceptibilidad a infecciones recurrentes producidas por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. El caso inició cuando a un teniente de la Fuerza Aérea se le realizó la prueba de ELISA y resultó positivo a VIH, por lo que médicos del Hospital Central Militar declararon su incapacidad para el servicio activo militar e iniciaron el trámite de retiro por inutilidad. El militar interpuso un amparo indirecto bajo el argumento de que la susceptibilidad a infecciones recurrentes producidas por padecer VIH
como causa de retiro por inutilidad, violaba sus derechos a la salud y a la igualdad y no discriminación por razones de salud. Señaló que la Constitución establece que el VIH sea causal de despido o inutilización para desempeñar actividades lícitas. También argumentó que la baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas violó su derecho a la libertad de trabajo porque le impide desempeñar un empleo lícito. El asunto llegó al Pleno de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la fracción 117 de las tablas de enfermedades anexas de dicha ley y ordenó cancelar el procedimiento de retiro del militar, reincorporarlo al servicio activo en la Sedena, el pago de salarios caídos y continuar con la asistencia médica. Que una persona contagiada por ese virus no es, sí está en una situación de vulnerabilidad, pero no es peligrosa para su entorno, no disminuye en sus habilidades y capacidades para desarrollar un trabajo y entonces desde esa época, como lo resolvió la Suprema Corte, la forma en que estaban las tablas de la Secretaría de la Defensa Nacional eran discriminatorias porque estaban generalizando a partir de, con base en un estereotipo, que en esa época culturalmente era más palpable. Actualmente, de manera afortunada, ya no lo tenemos tan extendido, que sí hay discriminación, pero no como en esa época en la que bastaba que estuviera contagiado de VIH una persona para excluirla, para pensar que iba a contagiar a todo su entorno, para limitar todas sus actividades. En septiembre de 2023, la segunda sala de la Suprema Corte emitió una jurisprudencia en la que estableció que el nieto sujeto a patria potestad se equipara a un hijo y puede solicitar la pensión por orfandad cuando alguno de los abuelos asumió las obligaciones legales en ausencia de los padres. Un adolescente, a través de su representante, reclamó al ISSSTE el otorgamiento de la pensión por orfandad a causa de la muerte de su abuela, quien había asumido la patria potestad del joven. El instituto negó la petición al considerar que no acreditó el vínculo de filiación con la entonces trabajadora, por lo que el adolescente interpuso juicio de amparo indirecto. El juzgado de distrito otorgó la protección de la justicia, sin embargo las autoridades interpusieron juicio de revisión. El asunto llegó a la segunda sala de la Corte, la cual determinó que si bien, por regla general, en materia de seguridad social únicamente los hijos son beneficiarios de la pensión por orfandad, toda vez que el objetivo de este derecho es proteger al núcleo familiar, no obstante, atendiendo a la realidad social, los nietos sujetos a patria potestad se equiparan a los hijos, aunque no exista un vínculo paterno-filial. En los casos en que la abuela, trabajadora, actúe como madre del infante, asumiendo las obligaciones y los deberes legales que le corresponden a los padres. Por lo tanto, los nietos pueden acceder a la pensión por orfandad, cumpliendo con los requisitos previstos por la normatividad para su otorgamiento. En este precedente, la Corte va un paso más allá de qué significa esta relación padre-hijo, madre-hijo, y la lleva al concepto de patria potestad. Entonces, establece desde una relación material de dependencia que existe efectivamente de un hijo o de hija con sus abuelos, en este caso sería nieta o nieto con sus abuelos. Esa relación de dependencia la equipara a la que existe entre padres e hijas e hijos. Entonces, advirtiendo esa relación material, la Suprema Corte da ese paso y autoriza que se otorgue la pensión de orfandad en ese contexto. ¿Por qué? Porque considera que es discriminatorio que para los menores de edad que se encuentran en el desamparo porque han fallecido sus progenitores, o sea, padre, madre, y en este caso ya van a ser los abuelos, reforzadamente consideramos que tienen la patria potestad. O sea, si tienen la patria potestad es porque ya no hay
otro mayor de edad que esté haciéndose cargo de los niños o niñas. En diciembre de 2018, la segunda sala de la Suprema Corte emitió un importante criterio que benefició a trabajadoras del hogar. En 2016, una mujer que realizaba labores de limpieza en una casa demandó a sus empleadoras, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit diversas prestaciones por la vía laboral. La Junta Local de la Ciudad de México emitió un laudo en el que sostuvo que la parte patronal no estaba obligada a la inscripción de la trabajadora en el IMSS. La trabajadora promovió un juicio de amparo indirecto, del cual conoció la segunda sala de la Suprema Corte. Las y los ministros de la sala establecieron que el artículo 13, fracción segunda, de la Ley del Seguro Social genera que la labor doméstica se encuentre excluida del régimen obligatorio del Seguro Social, lo cual perjudica desproporcionadamente a las mujeres, pues a pesar de haber sido redactado en términos neutrales, desde el punto de vista de género, la labor del hogar es realizada preponderantemente por mujeres. Determinaron que no se advierte razón alguna que justifique que la labor doméstica quede excluida del referido régimen de seguridad social. Por el contrario, se consideró que esa diferenciación implica una vulneración del Estado mexicano al principio de accesibilidad del derecho humano a la seguridad social. Por esta razón, la segunda sala de la Corte propuso al IMSS la creación de un programa piloto siguiendo ciertos lineamientos con el fin de diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar. En materia social muchas veces la inconstitucionalidad es clara. La exclusión de los trabajadores del hogar, trabajadoras del hogar, de la seguridad social es clara desde el punto de vista del texto. ¿Por qué a un sector no lo incluyes? Ya excluirlos porque te dedicas a cierta profesión o a cierto oficio es una discriminación ya, de entrada. Que además mayoritariamente desarrollan mujeres, por género afecta a las mujeres. Que las mujeres que lo llevan a cabo son las más vulnerables dentro de las mujeres, acaba teniendo una discriminación múltiple. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha emitido importantes criterios para pulir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral derivada de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el 1 de mayo de 2019. Si nos vamos a la conciliación, que es el eje principal del nuevo modelo de justicia laboral, ahora la Corte lo que dice es que el requisito previo de la conciliación y el que en la conciliación eleves un acuerdo privado, un convenio privado a la categoría de cosa juzgada, es perfectamente constitucional. Como sabes, un centro de conciliación es un organismo público descentralizado y obviamente había esta discusión de si podía elevar un convenio a la categoría de cosa juzgada y ya está resuelto por la Corte. Y esto es muy importante porque nos da certeza de que un convenio privado pueda acudir a un centro local o federal a ratificarlo y es perfectamente válido ese convenio y se eleva a la categoría de cosa juzgada. Y obviamente todo el proceso de conciliación también ya se determinó que es perfectamente válido. De igual forma, se han emitido precedentes relevantes para garantizar los derechos colectivos de los trabajadores. En los aspectos colectivos es muy importante el voto personal, libre, directo y secreto. Y sucedía que a los representantes sindicales muchas veces se les nombraba por un voto indirecto, es decir, ellos votaban por un representante, un delegado, y ese delegado votaba por el secretario general. Hoy la ley te dice que para nombrar al secretario general el voto tiene que ser personal, libre, directo y secreto. La Corte lo que resolvió es que es perfectamente válido y constitucional que el voto sea directo y que sea un requisito que directamente votes por tu representante y tu secretario general de tu sindicato. Son criterios emblemáticos que han materializado los derechos de trabajadoras y trabajadores en nuestro país, donde todavía hay mucho camino por recorrer, de acuerdo con juzgadores y especialistas. Desde ese punto modesto, desde ese reconocimiento, los tribunales lo que tenemos que hacer es que los asuntos que nos tocan, considerando que son pequeños, en volumen y en cantidad respecto de las injusticias que se viven en la realidad,
aprovechar esas oportunidades, esas ventanitas que se van abriendo para fijar criterios que permitan detonar cambios sociales para disminuir la explotación, para disminuir las situaciones de trabajo insalubre, las situaciones de trabajo en condiciones de vulnerabilidad, para disminuir todo lo que ya se ha advertido y detectado. Fíjate que esta reforma, digamos que vamos muy bien en la justicia, las juezas, los jueces ya estaban generando ciertos criterios, algunas jurisprudencias sobre este nuevo sistema. Digamos que vamos muy bien. Nos preocupa que con una elección, obviamente, de nuevos jueces, sin saber y tener la certeza de que los jueces actuales, aunque sean candidatos, se puedan quedar, nos preocupa este cambio tan importante, porque si ya veníamos con una curva de aprendizaje, tanto litigantes, ya sea del lado empresarial o del lado de los trabajadores o representantes de un sindicato, o incluso los propios juzgadores, ya entendían perfectamente la mecánica de un juicio oral ante uno de sus tribunales, pues ahora tendrán que empezar nuevamente a estudiar, a aprender, a conocer y aplicar la Ley Federal del Trabajo y las normas internacionales que también ahora son parte en estos principios convencionales del derecho del trabajo. Y ese es el gran reto que tenemos. El objetivo es lograr una justicia laboral pronta, expedita y gratuita que garantice también la actividad productiva en nuestro país. Hasta aquí este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación con motivo del Día Internacional del Trabajo. Agradecemos su atención y lo invitamos a mantenerse en nuestra señal. Soy Citlali Pérez. Hasta pronto.